Para quienes no lo sepan, el Premio Herralde de Novela es un galardón de la editorial Anagrama. Sí, esa editorial española que cuando publica libros traducidos les ponen un color amarillo pálido y una imagen cuadrada en el medio. Eso fue introducción al diseño gráfico. Y este galardón es otorgado a novelas inéditas en español. Muchas editoriales tienen sus propios concursos, sus finalistas y ganadores. Entonces, ¿qué tiene de especial el Herralde en comparación con otros? Yo lo resumiría en que Anagrama es una editorial histórica, sobre todo en la expansión de la literatura de España hacia Latinoamérica y viceversa. Añadiría el hecho, no menos relevante, de que su creación proviene del fundador de la editorial, la respetada figura en el mundo de la edición, Jorge Herralde. Y cerraría diciendo que en más de algún año la obra triunfante ha tenido una gran repercusión lectora. Ha permanecido en la memoria colectiva o ha pasado a ser una obra alabada dentro de la bibliografía de un autor. No es que la determinación sea infalible con respecto a la calidad, pero ya con tener varios aciertos supera con creces a otros premios literarios en español. Y por si no me crees, voy con algunos ejemplos. 2002, El Maltamontano de Enrique Vila Matas. Buen ejemplo de las pretensiones y de la propuesta literaria de este escritor. 2005, La Hora Azul de Alonso Cueto. Novela no tanto de la violencia como del trauma que puede generar en un individuo. Bastante potente. Y 2019, Nuestra Parte de Noche de Mariana Enríquez. Obra demasiado comentada en su momento y hasta ahora incluso, como para dejarla de lado. En esta ocasión quiero rememorar el fallo del Premio Herralde del pasado año 2004, otorgado ex aequo, es decir, por igual, a dos obras, Los Hechos de Kay Biscayne, de Zita Rubert, lo siento si lo pronuncio mal, me pasa a menudo, y Clara y Confusa de Cynthia Rimsky. No he tenido la oportunidad de leer la primera de estas, pero sí les traigo mi revisión y comentarios sobre la segunda. Reconozco que la elección no es al azar, primero porque leer a Rimsky ya me era familiar, y segundo porque es la segunda chilena en conseguir esta hazaña, luego de Roberto Bolaño y su magno trabajo titulado, deben saberlo, Los Detectives Salvajes. Aunque bueno, Bolaño se consideraba de todas partes al mismo tiempo. Ahora que lo pienso, Bolaño y Rimsky tienen algo más en común, la cualidad de ser autores viajeros, en una constante búsqueda y cuestionamiento de lo que se entiende como patria. Y aprovecharé esta idea para abordar brevemente a la autora. Nacida en 1962 en Santiago de Chile, esta escritora vive hace más de una década en Argentina. Sus publicaciones enlazan el ensayo con la literatura de viajes. Asimismo, sus novelas suelen incorporar la autoficción, porque ya nadie quiere inventarse personajes cuando se puede escribir sobre uno mismo. Un ilustrador ejemplo de estos casos sería Poste Restante, una exploración de sus propias raíces familiares y de reflexiones sobre la migración con incorporaciones fotográficas. Podríamos decir que es una literatura que siempre está transgrediendo cierta frontera, incluso en aquellos casos en que la novela parece ser simplemente ficción. Y voy a añadir una pequeña cita que podría guiar la reseña y que proviene de una entrevista hecha en marzo de este año a Cynthia Rimsky en el medio Ethic. La autora señaló, entre muchas otras cuestiones interesantes, lo siguiente: los libros son como ventanas para mí, más que historias cerradas, son como huecos por donde tú te puedes escapar. Entonces, si eso fuera clara y confusa, ¿cuál es el lugar al que se escapa? Su argumento nos podría dar algo de claridad. El protagonista es un ex profesor de educación física y plomero que vive en el pueblo de Ballesta. Allí conoce a Clara, una artista que por ciertas circunstancias carece del favor del público o de la crítica, y de la cual se enamora. La trama se complejiza con las constantes llamadas que recibe el protagonista y las que nadie le contesta, los comportamientos extraños de sus colegas del gremio de plomeros y la confección de una nueva obra artística de parte de Clara. Una novela que tiene suspenso, pero el suspenso no es el punto. Una narración de humor particularmente kafkiano, pero donde lo gracioso no prima. Un libro breve de muchos personajes en el que no llegas a conocer a casi ninguno, o ninguno. Puede que una de las virtudes de la narrativa de Rimsky sea la de ir siempre a contracorriente con las predicciones de lectores. Muchas veces la lógica narrativa se desarma y luego se vuelve a armar. O bien parece armarse sin forma alguna. Una historia literaria equivalente a guardar cables en un cajón. Creemos que un personaje tomará tal determinación, caminará en cierta dirección y en lugar de ello el recorrido nos presenta un nuevo eje imprevisto. Incluso una situación que no sabemos si es un detalle narrativo de poca relevancia o una bomba de relojería a largo plazo. Con Clara y Confusa sentí todo el tiempo que estaba dando pasos en falso. Nunca mejor puesto el nombre de una novela porque es justamente lo que se propone. Entiendes todo lo que está ocurriendo, pero no entiendes qué tienen de especial los hechos, a dónde van esos sujetos, ese pueblo y sus tradiciones.
Una historia de plomeros, corrupción, arte y festividades que tiene tintes de thriller y de absurdo casi a partes iguales. Con esta lectura nunca me sentí en una zona de confort, porque cada misterio desemboca en otro, que desemboca en otros, y así sucesivamente, con lo cual nunca tenemos una gran certeza. En ese punto, tal vez y solo tal vez, creeremos que estamos leyendo tantos símbolos trascendentales de algo que apenas podríamos suponer. Y entonces nos vemos a nosotros mismos en un museo observando una mancha que tiene todo el sentido del mundo, para luego tomar una copa de vino hasta el fondo. A mi parecer, esto se mantiene con respecto a su anterior novela titulada Yo morí, y sobre la cual la autora señala en una entrevista con el medio Palabra Pública de la Universidad de Chile que le ocurrió lo siguiente durante una lectura en Italia. Me dijeron que les había gustado el libro, porque era sobre la búsqueda de identidad. Yo jamás escribí un libro sobre eso, pero la gente necesita tener constructos mentales. Creo que ahora se está leyendo de una manera muy peligrosa, porque se está leyendo con puros formatos, en pack de salchichas de 6, de 12, salchicha premium. La propuesta resulta subversiva para estos tiempos álgidos de publicaciones que siempre van a un punto, que son programáticas, como si surgieran de un manual, pero Clara y Confusa sigue por otros recovecos, los de no dejarse domar por los significados establecidos de antemano. Los personajes son los que más refuerzan esa realidad difusa. La descripción de Clara, la artista, toma lo mejor o lo peor del mundo del arte, pero también un odio hacia lo outsider, alguien que es y que no es, que intenta escudriñar en sus propios proyectos que luchan por no tener ningún concepto detrás de ellos, y queda revoloteando la eterna duda y recurrente de que podrían no haber buenos ni malos artistas, solo artistas y ya. Muchos desesperados por una sonrisa de la crítica o una aprobación por incorporar su trabajo a una galería o un museo. Para enfatizar lo anterior, el protagonista ha sido colocado con pinza en el centro de la acción. Un plomero que llega a hacerlo por cosas de la vida, como todos llegamos a conseguir un trabajo quizás, como yo subiendo videos, que comienza a recibir llamadas reiteradas en las que no habla nadie, que se entrega completamente a un amor que desarma lo que él mismo entendía del amor y que lo restringe. Incluso diría que no llegamos a saber demasiado de él más que su profunda sensibilidad que decanta en ingenuidad. Es un hombre que cree ayudar, que supone hacer un bien y termina por enredarlo todo. Mirando hacia atrás, en su figura está la tragicomedia misma de quien, por bonachón, cae en un matorral de trampas y desilusiones. Un hombre que no ve el panorama completo y cuando ya es muy tarde se ha dado cuenta de que no puede dejar de caminar hasta el precipicio. Pero es que ni el lector es capaz de ver ese panorama completo, porque si lo hubiera, entonces habría un destino, y detrás de él un sentido organizado de todos los sucesos que entrelazados componen la novela. Sin embargo, para bien o para mal, no hay sentido. Y si no hay sentido, ¿puede haber spoilers? Supondré que no. Así que, para quien no ha leído Clara y Confusa, podría agregar hechos aparentemente inconexos. El resto de los plomeros que son absorbidos por una multitud que avanza, un perro que llora en una casa y que nadie escucha, una mujer crítica y un séquito de jóvenes artistas a su servicio, una celebración local en torno al pastelito criollo. Lo cierto es que el hilo entre todo ello es muy fino, siempre está a punto de cortarse al primer tirón. Al verlo bajo esa lupa, confirmo que cualquier información indudable no es amiga cercana de esta novela. Y no soy el único que lo cree. La misma Rimsky lo ha afirmado en entrevistas como aquella que publicaron en el medio Ethic, y de la cual extraigo una cita. El problema de los reseñistas es entender de qué se trata. Han empezado a decir que va del arte, del amor, y la novela no va del arte ni del amor. Yo trabajo con formas, que creo que es el trabajo del arte. No qué contar, sino cómo contar. Y justamente lo que me interesaba era meterme en el tema que tú dices, en la tensión que hay de que hoy en día todo necesita tener explicación. Es impresionante, si no le buscas una explicación, no existe la novela. Y eso es lo que ha ido pasando con Clara y Confusa, que, como no tiene explicación, se crea una gran confusión. No obstante, yo que leí este libro a principios de año y la reseña la estoy haciendo recién ahora, he tenido largos meses para reflexionar sobre la novela, o procrastinar profesionalmente, depende de cómo se mire. Aunque defiendo esa falta de sentido total que plantea Rimsky, me niego a creer que la novela no plantea al menos dudas o cuestionamientos aislados, incluso cuestionamientos metaliterarios. Pongo por ejemplo el caso sobre el arte. Clara como personaje parece tener un compromiso absoluto con el arte, pero este también la lleva hacia una queja eterna sobre los galeristas, el director del Museo de Bellas Artes, el organizador de la Bienal, todo aquel que parezca conspirar contra ella y contra su confusa obra que carece de explicación. Es la tosudez que el protagonista admira, pero también la que lo lleva a la duda, a debatirse entre la admiración y la molestia. Es un protagonista que podría tener un poco de cualquier persona
que alguna vez se ha preguntado qué es el arte y como consecuencia qué no es el arte. A ciencia cierta no habrá respuestas correctas, por la ambigüedad, por la prevalencia del gusto, por la infinidad de estilos, por las categorizaciones de lo arcaico, lo clásico, lo moderno o lo contemporáneo, las cuales están lejos de aceptar una mirada o evaluación unánime. No son preguntas nuevas, pero hay cierto placer en encontrar en la lectura a personajes que representen estas vacilaciones. Pero, aquí va lo importante. Si alguien me preguntara, entonces, ¿esta novela trata del arte? No. De forma muy rimskiana, no sé si inventé esa palabra, la novela está permanentemente escapando a categorías monotemáticas. Llegado a este punto puedo decir que tras la primera lectura no fue una novela para mí. Los vacíos, las conexiones inconexas, la insatisfacción de no tener soluciones para la ecuación, sí, me costó apreciarla. Pero una novela no es una ecuación. La novela tampoco es el resumen que aparece en la contraportada. Sería mucho más fácil si lo fuera. Creo que me sentí interpelado al no poder llegar a conclusiones y afirmaciones tajantes que expliquen mi lectura. Fui y posiblemente sigo siendo parte de esos reseñistas a los que se refería Rimsky, pero de esa manera también puedo afirmar que si estás dispuesto a valorar las percepciones, las sensaciones, el gusto que te deja esta novela, si estás dispuesto a disfrutar su forma más que su contenido, a dejarte llevar por la dispersión y el extrañamiento, entonces vas a disfrutar de esta novela. Si en cambio necesitas un sentido macro, la unión argumental entre un punto A inicial y un punto B final, la síntesis del producto que se trataba sobre bla y te deja el mensaje bla bla, pues esta novela podría hacerte cortocircuito o dejar una falla en tu sistema y que ningún plomero podría reparar. La decisión final la tomará cada uno. Yo reconozco que he terminado valorando, aún con resquemores, pero valorando gran parte de la novela. Les agradezco que llegaran hasta aquí. Espero que mis palabras los pudieran orientar para sus próximas lecturas o que al menos se entretuvieran en estos desvaríos que he planteado. Dejen en sus comentarios su opinión de la novela si la leyeron o bien recomendaciones para próximas reseñas, aunque tengo varias secciones pensadas para el canal a futuro. Si pueden, den like, compartan y en el mejor de los casos se suscriban. Adiós y hasta una próxima lectura. La artista descolgó el cuadro y lo bajó al piso. Se alejó a buscar una escalerita de 3 peldaños que había en la sala y la puso bajo el tornillo. Subió el peldaño de más arriba, se dio vuelta para mirar al público que no vino y, por medio de un gancho que debió coser a su chaqueta, se colgó del tornillo. Soy un sentimental, mis lágrimas quedaron colgando junto con ella. El encargado me instó con un gesto a entrar a la exposición. Supongo que lo hacía a escondidas para no ilusionar al artista por si yo seguía de lado, que es lo que hice.